Buen día con todos. Hoy día vamos a revisar el tema de respuesta inmune adquirida como parte de uno de los mecanismos importantes de la defensa, no solamente frente a patógenos, sino también en algunas patologías en particular, como el cáncer, como las alergias o como las enfermedades autoinmunes, donde la respuesta inmune adquirida normalmente tiene un rol preponderante en la defensa de la homeostasis del organismo. Vamos primero que nada un poco a revisar la diferencia entre lo que es la respuesta inmune innata y la respuesta adaptativa, puesto que ambos son esquemas que, si bien es cierto, los podemos revisar por separado. Normalmente cuando se activa el sistema inmune de un sujeto se pueden presentar uno tras otro o uno a la par del otro, es decir, la inmunidad innata no es un mecanismo aislado de la inmunidad adaptativa y viceversa. De tal manera que dependiendo del tipo de estímulo que reciba el sistema inmune, se va a dar en mayor o menor medida la inmunidad innata y obviamente también la inmunidad adaptativa. Por lo general, cuando los patógenos son demasiado agresivos, desde el punto de vista de que pueden ser capaces de evadir a la inmunidad innata, es donde normalmente la inmunidad adaptativa llega a cumplir un rol preponderante. De tal manera que cuando nosotros hablamos de inmunidad innata, como aquella inmunidad de una naturaleza inespecífica, mientras que cuando hablamos de inmunidad adaptativa, hablamos de una naturaleza específica de la respuesta, vamos a tener en cuenta que en ambos casos son mecanismos o forman parte de mecanismos importantes de la defensa. ¿Por qué se le llama a una inespecífica y a la otra específica? Básicamente lo vamos a revisar en las siguientes láminas. En el caso de los mecanismos de defensa inmunes inespecíficos o inmunidad innata, vamos a ver que esta se puede dividir en lo que son las barreras naturales. Dentro de las barreras naturales tenemos, por ejemplo, a la piel, la cual constituye un aislante natural que ya de por sí nos está protegiendo de una gran cantidad de patógenos del ambiente. Por otro lado, podemos incluir a estas barreras naturales a las mucosas, por ejemplo, de la mucosa oral, la mucosa gastrointestinal, la mucosa genitourinaria o la mucosa respiratoria, que son áreas de importante contacto con los patógenos del ambiente. Es decir, son zonas donde estos patógenos van a encontrarse por primera vez con elementos del sistema inmune, de tal manera que tenemos que tener mecanismos preparados para la defensa. Sin embargo, a pesar de estas barreras naturales, muchas veces hay patógenos que suelen evadir estas barreras naturales, para lo cual se requieren otro tipo de mecanismos más elaborados. Siguiendo dentro de la respuesta inmune inespecífica, desde el punto de vista inmunológico, por ejemplo, podemos hablar también de mecanismos que se activan a este nivel, como en el caso de la inflamación, como la fagocitosis o como la citólisis. La inflamación de origen inmunológico tiene un rol importante en la inmunidad innata porque es la que permite a través de la liberación de mediadores tipo citoquinas o quimioquinas, la atracción de células inmunocompetentes al lugar donde normalmente ocurre un foco inflamatorio o un foco infeccioso, a partir del cual se tiene que generar un mecanismo inflamatorio que en este caso, desde el punto de vista inmunológico, tiene como objetivo eliminar al patógeno, a pesar de que, como sabemos, la inflamación es un mecanismo que trae consigo muchas veces el enrojecimiento, el dolor, el ardor, son síntomas o signos típicos que son inevitables a la inflamación, pero que la consecuencia importante en todo caso es la eliminación del patógeno. Otro de los mecanismos ancestrales que tiene la respuesta innata o inespecífica es el de la fagocitosis. Y ahí tenemos que hablar importantemente de
células inmunocompetentes, como en el caso de los macrófagos, las células dendríticas o los neutrófilos. Los macrófagos son las células evolutivamente más antiguas que tenemos. No solamente las vamos a encontrar a nivel del ser humano, vamos a verlos en los mamíferos, en los organismos inferiores, donde ya existían vestigios de lo que hoy en día conocemos en el ser humano como el sistema inmunológico. De tal manera que la actividad fagocítica data desde mucho tiempo hacia atrás y desde especies inclusive inferiores hasta llegar hoy en día en el humano. Este mecanismo mediante el cual las células provistas de una serie de mecanismos de reconocimiento de los patógenos pueden entrar en contacto con ellos, pueden introducirlos y dentro de ellos aplicar mecanismos de eliminación de estos patógenos. En el caso de la citólisis, por ejemplo, ustedes han podido revisar mecanismos como el del sistema de complemento, en el cual vamos a ver que la participación de una serie de proteínas que actúan en cascada, ya sea de manera enzimática o de manera directa sobre la membrana de los patógenos para producir un orificio, un poro y finalmente producir su lisis celular por la eliminación del contenido citoplasmático de esos patógenos, nos permite eliminar, por ejemplo, de esta forma a gran cantidad de patógenos, sobre todo a las bacterias. Entonces, estos tres mecanismos de corte inmunológico forman parte de lo que es la inmunidad inespecífica o innata. Por otro lado, tenemos el otro brazo del sistema inmune, que es, o la respuesta inmune, que es la inmunidad adaptativa o adquirida, o también conocida como inmunidad específica. En este caso, la respuesta inmune se divide en dos mecanismos principales, ¿no? El de la inmunidad celular o la inmunidad adquirida celular, o el de la inmunidad adquirida humoral. En el caso de la inmunidad celular, como ya conocen o pueden inferir, tenemos principalmente la participación de células como los linfocitos T, ¿no? Con sus diversos tipos, ya sean los CD4, los CD8 y las distintas subpoblaciones que existen, sobre todo en el caso de los TCD4 o helper, que son los que normalmente constituyen el centro prácticamente de la respuesta inmune, porque dirigen muchos de los mecanismos que se desarrollan durante la respuesta adquirida. Por otro lado, también tenemos la inmunidad humoral. En este caso se debe básica y exclusivamente a la participación de un grupo de linfocitos conocidos como los linfocitos B o las células B, que son las únicas células del organismo o del sistema inmune que se encargan de producir unas moléculas importantes para la defensa conocidas como anticuerpos. Estos anticuerpos, o también conocidos como inmunoglobulinas, tienen una serie de funciones dentro del sistema inmunológico, mecanismos como la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, como la fijación del complemento, como la oxonización, como la participación de las células natural killer o los CD8, tienen que ver de alguna manera directa o indirecta con la presencia de los anticuerpos, ¿no? Entonces, esos dos tipos de inmunidades que tenemos, inespecífica o específica, o innata o adaptativa o adquirida, son las que normalmente se desarrollan frente a los patógenos y en particular en algunas enfermedades como el cáncer o la autoinmunidad. Si revisamos un poco algunos de los mecanismos mencionados en relación a la inmunidad innata, vamos a ver que una de las estrategias que tienen las células que forman parte de este tipo de inmunidad es el uso de unos receptores, ¿no? Normalmente las células que se encuentran en la periferia, como las células dendríticas o los macrófagos, cuentan con un grupo de receptores que les sirven para el reconocimiento. Antiguamente se asumía que la fagocitosis era básicamente por contacto de la célula fagocítica con
el patógeno y de esa manera se producía el mecanismo. Sin embargo, hoy en día sabemos que esas células, ya sea para realizar la fagocitosis o para realizar algún otro mecanismo relacionado con la inmunidad innata, utilizan receptores de reconocimiento. Estos en general se conocen como PRRs o receptores de reconocimiento de patrones, que son los que se van a unir a su contraparte presente en el patógeno, ¿no? Muchos patógenos, como ustedes ya conocen, cuentan con estructuras llamadas antígenos, que son los que inician el estímulo de una respuesta inmunológica. En la inmunidad innata, a esos antígenos los conocemos como los PAM, que son las siglas en inglés de los patrones moleculares asociados al patógeno, y en este caso las células del sistema innato tienen receptores para reconocer esos PAM, que en realidad serían también llamados antígenos. Entonces, a este nivel se produce un reconocimiento de estas estructuras. Por lo general los PAM son estructuras que no son muy complejas, que esa puede ser también una diferencia con la inmunidad adaptativa, en el sentido de que son estructuras presentes en la superficie de los patógenos, fáciles de reconocer por el sistema innato. Por lo general podemos hablar de, por ejemplo, carbohidratos o lipopolisacáridos, ¿no? O lípidos, estructuras que normalmente son repetitivas en la superficie de la mayoría de patógenos, de tal manera que el reconocimiento por la inmunidad innata se ve muy favorecido. Dentro de los receptores que reconocen estos PAMs podemos mencionar algunos, ¿no? Por ejemplo, los receptores de tipo FC. Esos receptores principalmente reconocen el extremo FC de una inmunoglobulina, pero en este caso la inmunoglobulina tiene que previamente haberse unido a un PAM de algún patógeno, ¿no? Entonces ahí hay un reconocimiento indirecto. También tenemos los receptores denominados C' o receptores del complemento, que, como su nombre lo indica, detecta proteínas que forman parte del sistema de activación del complemento. Cuando ustedes revisaron su clase de complemento, les indicaron que existían algunas proteínas que no forman parte del complejo de ataque de membrana, pero que tienen otros roles biológicos. Esas proteínas que tienen otros roles biológicos son proteínas de complemento que se pegan a la superficie de muchos patógenos y que son reconocidos por receptores de la inmunidad innata, que en este caso son específicos para ellos, ¿no? Y en general, como habíamos dicho, se les conoce como receptores de reconocimiento de patógenos, ¿no? De esa manera, tras el reconocimiento de los PAM en los patógenos, estos receptores desencadenarán señales al interior de las células que activarán, por ejemplo, genes relacionados con la respuesta innata. Por ejemplo, si se trata de un proceso inflamatorio, activarán genes de citoquinas o de quimioquinas para permitir la atracción al lugar donde se encuentra el patógeno de otros grupos celulares que puedan ayudar a la defensa, como los neutrófilos, como más macrófagos, como células dendríticas, entre otros grupos celulares que ayudan a este nivel de la inmunidad innata. Entonces, la consecuencia del reconocimiento de los PAM trae consigo la activación de una vía de señalización para estimular genes como el de las citoquinas, pero también podrían activar genes, por ejemplo, para la expresión de la molécula del MHC, ¿no? Y en ese caso, si estamos hablando de una célula dendrítica o un macrófago, probablemente esta inducción de genes del MHC va a servir para lo que es la presentación de los antígenos de este patógeno, que lo vamos a ver en las siguientes láminas, ¿no? Por otro lado, si hablamos de la inmunidad adaptativa, como hemos dicho, en algunos casos los patógenos pueden evadir la inmunidad innata y en ese caso es necesario que la inmunidad adaptativa pueda responder. Y en ese caso habíamos dicho que existe una inmunidad celular y una inmunidad humoral. Como pueden ver en la diapositiva, normalmente los antígenos son procesados a nivel de lo que se denomina las células presentadoras de antígeno, ¿no? En realidad el antígeno es una estructura proteica, pero que para ser presentado debe degradarse aún más a
hacia una estructura mucho más pequeña conocida como el epítopo o el epítope, ¿no? Como se aprecia en la gráfica, el antígeno sería la proteína más grande y dentro del antígeno hay pequeñas estructuras conformadas por unos cuantos aminoácidos que se llaman epítopes. Y en realidad lo que la inmunidad adaptativa se encarga de hacer es presentar precisamente estas estructuras epitópicas de los patógenos a el sistema de los linfocitos T, por ejemplo, ¿no? Entonces, en general, las células que se encargan de esta actividad se llaman las células presentadoras de antígeno, dentro de las cuales principalmente tenemos a los linfocitos B, a las células dendríticas y también a los macrófagos. Esas tres células son las únicas células del cuerpo que han sido entrenadas para procesar los antígenos y presentarlos a los linfocitos T, ¿no? Entonces ellas han desarrollado una serie de mecanismos para procesar el antígeno y desdoblarlo para colocarlo precisamente en una molécula conocida como el MHC o el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? Como se puede ver en la gráfica, la célula presentadora de antígeno procesa este antígeno y coloca el epítope en el MHC para ser presentado a un linfocito T. Obviamente el linfocito T, para reconocer este complejo MHC antígeno o epítope, tiene que tener una molécula de reconocimiento, la cual se conoce como el TCR, que viene del inglés de T-Cell Receptor, que vendría a ser el receptor del linfocito T, que entonces reconoce la presencia del epítope antigénico que se le está presentando a través del MHC. A partir de ahí, este linfocito T recibirá una segunda señal llamada coestimuladora, que la vamos a ver más adelante, y se procederá a la activación del linfocito T, con lo cual se armará una respuesta celular. Por otro lado, recordemos que también el linfocito B tiene receptores de membrana. En este caso tiene lo que se denominan inmunoglobulinas de membrana. Estas tienen mientras están en la superficie del linfocito B, tienen la capacidad de reconocer a las estructuras antigénicas. A diferencia de las células dendríticas o los macrófagos, estas inmunoglobulinas de membrana lo que se encargan de hacer es capturar al antígeno, ¿no? Y lo pueden interiorizar hacia el linfocito B y dentro lo sueltan para que se pueda procesar hacia antígenos peptídicos, ¿no? Y de esa manera se pueda presentar a través del MHC a los linfocitos T. Sin embargo, el linfocito B también tiene la capacidad de, tras el reconocimiento de esos antígenos o epítopes, poder activarse él solo y producir los anticuerpos, con lo cual podría participar en lo que se denomina la respuesta humoral T independiente. Eso quiere decir que el linfocito B por sí solo se activa para producir los anticuerpos sin la necesidad de colaboración del linfocito T. Y si existe la respuesta T independiente, también existe la respuesta T dependiente. Eso quiere decir que este linfocito B, que capturó o reconoció un antígeno e intenta producir los anticuerpos, podría valerse de la ayuda del linfocito T que esté a su alrededor, y de esa manera se produce un nivel de colaboración que mejora la producción de los anticuerpos y obviamente mejora la respuesta adquirida humoral o adaptativa humoral, ¿no? Entonces esos dos mecanismos de los linfocitos B, es decir, el T dependiente y el T independiente, conllevan a la producción de anticuerpos simplemente por el contacto de este linfocito con el antígeno. Pero también hay que tener en cuenta que los linfocitos B pueden procesar el antígeno y presentárselo a un linfocito T. Es decir, hace lo mismo que se muestra en la gráfica de arriba con la célula presentadora de antígeno, ¿no? Si reemplazamos a esta célula por un linfocito B, eso quiere decir que el linfocito B también puede entrar en contacto con el linfocito T, presentándole un antígeno y desatando una respuesta inmune celular. Cuando nos fijamos entonces en la respuesta celular, sobre todo, en la que nos sirve para activar a los linfocitos T, tenemos que ver cuál es la consecuencia después de la activación del linfocito T.
como se puede ver nuevamente en la gráfica, la presentación del antígeno a un linfocito T, en este caso a un CD4 o helper, es muy importante para la inmunidad adaptativa celular, porque el linfocito TCD4 es una célula ayudadora, no es una célula ejecutora, sino que básicamente ayuda produciendo citoquinas de distinto tipo que pueden actuar también sobre distintos grupos celulares, generando la activación de estas células, con lo cual la respuesta inmune adaptativa celular amplifica su nivel de respuesta precisamente. Entonces, las citoquinas que producen los linfocitos T helper ya activados podrían actuar sobre las natural killer, por ejemplo, produciendo su activación para que actúe sobre la célula blanco. Ustedes saben que las natural killer tienen actividad citotóxica, entonces ellas pueden asesinar o eliminar a células infectadas por virus o a células cancerígenas, por ejemplo. Por otro lado, también algunas citoquinas producidas por estos linfocitos CD4 o helper pueden activar a los linfocitos T citotóxicos o CD8. Estos linfocitos CD8 a su vez pueden interactuar con células blancos, células infectadas por ejemplo por algún virus, y descargar su contenido citoplasmático, que normalmente está constituido de gránulos citotóxicos que producen la muerte de la célula infectada. Por otro lado, como vimos hace un rato, el linfocito T, a través de sus citoquinas, puede ayudar o colaborar con el linfocito B para que éste se diferencie en célula plasmática productora de los anticuerpos y generar una respuesta inmune humoral. Entonces, de alguna manera podríamos decir que en este punto la inmunidad celular y la inmunidad humoral tienen una unión, tienen una ligazón o un mecanismo en común mediante el cual se activan a nivel de la inmunidad. Las citoquinas producidas también por estos linfocitos CD4 o helper activados, a su vez podrían actuar sobre células de la inmunidad innata, por ejemplo los macrófagos, propiciando su activación y mejorando su capacidad fagocítica, por ejemplo. Entonces, en ese caso, vamos a ver que la inmunidad innata se ve favorecida después de la activación de la inmunidad adaptativa a través de citoquinas que son recibidas por los macrófagos, y estos mejoran, por ejemplo, su capacidad fagocítica, su capacidad de presentación de antígenos, y de esa manera estos mecanismos, tanto de la inmunidad innata y adaptativa, están de alguna manera entrelazados, ¿no? Otra cosa importante para revisar es entonces las principales diferencias que podríamos encontrar entre la inmunidad innata o entre la inmunidad adaptativa. Como mencioné al inicio, los macrófagos son células evolutivamente muy antiguas, y se puede decir entonces que, siendo parte de la inmunidad innata, sería una de las inmunidades más primitivas que nosotros tenemos. La otra, en relación a la inmunidad adaptativa, que obviamente es más reciente y que se va, como su nombre lo indica, adaptando al tipo de patógeno al cual nosotros, en el caso de los seres humanos, nos enfrentamos desde el momento del nacimiento y durante nuestro desarrollo hasta la adultez o la vejez. Otra diferencia importante es a nivel de los receptores de la inmunidad innata versus los de la inmunidad adaptativa. Como dijimos al inicio, los receptores de reconocimiento de patrones básicamente reconocen patrones que son no muy complejos, que son más bien estructuras repetitivas, tipo carbohidratos, que están sobre la superficie de los patógenos. En cambio, los receptores de la inmunidad adaptativa son mucho más específicos, primero porque son capaces de reconocer estructuras muy pequeñas como péptidos conformados por 5, 10, 15 aminoácidos, que son una mínima parte de un patógeno. Además, porque los receptores de la inmunidad adaptativa sufren un proceso llamado rearreglo genético. Este rearreglo genético permite que estos receptores, a nivel de la región de unión a los antígenos, muestren una gran variabilidad, y eso de alguna manera sirve para el reconocimiento de muchos antígenos mediante los cuales nosotros
entramos en contacto durante nuestra vida. A diferencia de los receptores de la inmunidad innata, que se podría decir que son como más estáticos, mientras que los de la inmunidad adaptativa son como más dinámicos, si queremos poner un paralelo. Otra diferencia importante es el tiempo de activación de la inmunidad innata, que por lo general es de 4 a 6 horas, mientras que la inmunidad adaptativa es un poco más lenta. En este caso, acuérdense que se requiere todo un procesamiento por la célula presentadora de antígeno primero, de la presentación al linfocito T, la estimulación o la activación del linfocito T. Entonces, todo esto puede llevar cierto tiempo que normalmente en algunos casos, o en el peor de los casos, se ha calculado que puede ser de aproximadamente una semana cuando hablamos de una respuesta primaria, pero inmediatamente podemos hablar de una segunda respuesta secundaria que puede darse tras la repetición del mismo estímulo antigénico, y esta respuesta secundaria, terciaria o hasta la N respuesta que tengamos dentro de la inmunidad adaptativa, esa se da en un periodo más corto, que es de 4 a 6 horas, ¿no? Pero la primera vez que se activa nuestra respuesta inmune, a la cual se le llama respuesta primaria, normalmente puede demorar unos 5 días. Otra diferencia importantísima entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa es el hecho de que en la inmunidad adaptativa se deja la memoria inmunológica, mientras que en la inmunidad innata no deja memoria inmunológica. ¿Qué es esto de la memoria inmunológica? Hablando básicamente de la inmunidad adaptativa, cuando los linfocitos T, ya sean los CD4 o los CD8 a través de la inmunidad celular, se activan, o cuando los linfocitos B a través de la inmunidad humoral también se activan, estos normalmente responden de manera clonal. Es decir, hay una clona que tiene que producir múltiples clonas similares a la original, y estas generar la respuesta efectora, ya sea en la inmunidad celular o en la inmunidad humoral. Sin embargo, siempre se dejan unas clonas de reserva, que son clonas que no participan de manera inmediata en la respuesta, ya sea celular o humoral, sino que son clonas que se guardan o se almacenan para posteriores respuestas frente al mismo estímulo antigénico que dio lugar a la inmunidad celular o la inmunidad adaptativa. Esas clonas de reserva se llaman linfocitos T o linfocitos B de memoria. ¿Okay? Y entonces normalmente estas células de memoria son las que nos sirven para una respuesta secundaria, para una respuesta terciaria, para una N respuesta frente al mismo tipo de estímulo antigénico. El hecho de que la inmunidad adaptativa deje memoria inmunológica, por ejemplo, ha sido la base para lo que hoy en día conocemos como los procesos de inmunización o vacunación. Las vacunas se basan precisamente en una explotación de lo que es la respuesta inmune adaptativa a través de la inducción de la memoria inmunológica. Una vacuna básicamente es un antígeno, un estímulo antigénico que hace que el sistema inmune adaptativo se encienda, por decirlo de alguna manera. Es posible que también la inmunidad innata, pero cuando se enciende el sistema inmune adaptativo, ya sea a través de la respuesta celular o de la respuesta humoral, vamos a generar linfocitos T o B de memoria. Esos son los que durante el tiempo nos van a proteger de el patógeno o del agente que estimuló al sistema inmunológico, y en este caso para el cual se generó la vacuna, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, cuando nos dan una vacuna contra el virus de la polio o contra el virus del sarampión, básicamente nos dan estructuras de esos patógenos que estimulan a la inmunidad celular o humoral a que éstas generen linfocitos T o B de memoria. Entonces, cuando vamos creciendo y volvemos a infectarnos en algún momento con el virus de la polio o el virus de la hepatitis, ya no hacemos la infección. ¿Por qué? Porque nuestras células de memoria son las que rápidamente van a responder frente a ellos. Entonces no hacemos ya una enfermedad. Obviamente el caso contrario, es decir, el no recibir una vacunación contra
virus tan agresivos como el de polio sarampión, podría llevar o tener como consecuencia que en algún momento desarrollemos la enfermedad por no tener la protección. De tal manera que esas son algunas de las diferencias entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Vamos a pasar ahora a presentar un poco el tema del complejo mayor de histocompatibilidad y vamos a ver un poco también sobre la estructura y la función de estas moléculas, ¿no? En realidad son conocidas así como el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? En inglés las siglas corresponden al MHC, de Major Histocompatibility Complex, y en español lo conocemos simplemente como complejo mayor de histocompatibilidad. En el humano también se le conoce como HLA, también de las siglas en inglés de Human Leukocytary Antigen o antígeno leucocitario humano. En el ratón se conoce como H2, si les interesa un poco averiguar al respecto. Básicamente se trata de una región de genes que son altamente polimórficos y cuyo producto se expresa en la superficie de muchas de nuestras células. Y en este caso la expresión se da por un mecanismo conocido como codominancia. Eso quiere decir que el MHC que nosotros recibimos de nuestro padre o de nuestra madre, ambos tipos de MHC se expresan sobre nuestras propias células, es decir, hay una codominancia de los dos tipos de MHC paternos y maternos. Eso quiere decir que en nuestras células no prevalece el MHC solamente de nuestro papá o solamente el MHC de nuestra mamá. Esta molécula normalmente ha estado implicada, o en todo caso los estudios la implicaron en lo que es el rechazo del trasplante de tejidos, el cual con el correr de los años se detectó que era un proceso básicamente mediado por los linfocitos T, es decir, el MHC en este caso es capaz de procesar antígenos del órgano trasplantado y esos antígenos son presentados al sistema de los linfocitos T. Por lo que existe una amplia relación entre lo que es el rechazo a los trasplantes y el sistema inmunológico. ¿Dónde se encuentran distribuidas estas células? Bueno, por lo general tenemos dos tipos de MHC. Tenemos que hablar del MHC de clase 1 y del MHC de clase 2. ¿Okay? El MHC de clase 1 constitutivamente lo vamos a encontrar prácticamente en todas las células nucleadas, mientras que el MHC de clase 2 lo podemos encontrar sobre todo en células que tienen que ver con la presentación del antígeno, sobre todo las células dendríticas, los linfocitos B, los macrófagos, entre otras células. En la tabla pueden apreciar inclusive que en tejidos linfoides, por ejemplo, células como los linfocitos T tienen gran cantidad de MHC1, tienen poco MHC2, ¿no? Pero, como sabemos, los linfocitos T no se encargan de la presentación del antígeno. Sin embargo, poseen la molécula, que probablemente la utilizan para otros mecanismos, no para la presentación del antígeno. Sin embargo, células especializadas en la presentación del antígeno, como pueden ver los linfocitos B, los macrófagos, las células de Langerhans o células dendríticas, como se les conoce también, y también las células epiteliales del timo, que en realidad son células dendríticas, ellas poseen tanto MHC de tipo 1 como MHC de tipo 2. Otro grupo de células nucleadas, por ejemplo, los neutrófilos, tienen principalmente MHC de clase 1, pero el neutrófilo no hace presentación de antígeno, por ejemplo. Sin embargo, tiene la molécula que la utiliza para otras funciones. No tiene MHC2, por ejemplo. Por otro lado, los hepatocitos, las células del riñón, del cerebro, muchas de ellas tienen en poca proporción MHC de clase 1 y carecen de MHC de clase 2. Células no nucleadas como los glóbulos rojos, por ejemplo, no tienen el MHC. Otro grupo de células también importantes son las células madre hematopoyéticas, células madre
mesenquimales tampoco tienen MHC, con lo cual, por ejemplo, serían útiles para lo que es el trasplante de células madre, ¿no? Que es una de las terapias que últimamente se está aprovechando en medicina. ¿Cómo está organizado el genoma del MHC? Para empezar, el genoma del MHC ocupa una gran parte del ADN en el caso del humano. Estamos hablando de una longitud de aproximadamente 3.500 kilobases, que eso es bastante a nivel del genoma. Y específicamente en el caso del genoma del MHC humano, vamos a ver que se encuentra en el brazo corto del cromosoma 6. Como pueden ver en la gráfica, hacia la izquierda tenemos el cromosoma 6, ¿no? El brazo corto es el que está hacia la parte de arriba y el brazo largo hacia la parte de abajo. Dentro del brazo corto podemos encontrar la región del HLA o MHC, ¿no? HLA porque en el humano se le llama así. De tal manera que ahí vamos a tener lo que es el MHC de clase 1, que está en color azul, y el MHC de clase 2, que está en color verde. Existe un MHC clase 3, como pueden ver acá en color gris, pero que no tiene ninguna relación con los mecanismos de presentación de antígeno. Tiene más bien relación con otros mecanismos que no son los que hemos o que vamos a revisar en este caso. Son de alguna manera también mecanismos inmunológicos, pero por ejemplo ahí podemos encontrar los genes que se necesitan para algunas proteínas del complemento, genes para algunas citoquinas, ¿no? Es decir, tienen que ver con el sistema inmune, pero no con la presentación del antígeno. Cuando ustedes revisan la organización genómica, por ejemplo, en el caso del humano, que como les digo, el HLA de clase 1 y el HLA de clase 2 vendrían a ser los dos tipos que nosotros normalmente tenemos. Como pueden ver en la figura, sin entrar en detalle, tenemos varios haplotipos de MHC o HLA de clase 1 y también de clase 2. Entonces cada sujeto de manera individual tiene un haplotipo de MHC. Entonces imagínense el análisis genético que se tiene que hacer en cada individuo cuando uno quiere realizar, por ejemplo, un trasplante. Lo que uno espera es de que se pueda encontrar una compatibilidad en los sujetos que donan el órgano y el sujeto que resecciona el órgano. Entonces, la compatibilidad tiene que existir a nivel de los haplotipos del MHC de clase 1 o clase 2. Entonces, la mayoría de genes se encuentran en el cromosoma 6. Solamente una estructura llamada la beta 2 microglobulina se encuentra en el cromosoma 15, ¿no? Esa beta 2 microglobulina es una estructura que forma parte del MHC de clase 1, como lo vamos a ver en un rato más, ¿no? Entonces, las moléculas de MHC de clase 1 y clase 2 son básicamente proteínas. Y como son proteínas, siguen la síntesis de proteínas que normalmente conocemos para muchas de las proteínas que participan a nivel del sistema inmune. Es decir, como pueden ver, a nivel del DNA se tienen los segmentos que forman parte de estas cadenas del MHC de clase 1 y clase 2. Por ejemplo, hacia el lado izquierdo ustedes pueden ver cómo está el DNA germinal, donde se ubican los distintos segmentos en colores amarillo, rojo, verde o celeste, ¿no? Por ejemplo, en amarillo sería el segmento que dará lugar a la región constante de la molécula del MHC. En rojo da lugar a la región que cruza la membrana de la célula de esta molécula, y los segmentos alfa 1, alfa 2 y alfa 3 dan lugar a la formación de la cadena alfa, ¿no? Que es la única cadena alfa que tiene el MHC de tipo 1, que se incrusta en la membrana celular de las células presentadoras, ¿no? Y como dijimos hace un rato, una cadena que complementa la cadena alfa del MHC clase 1 se llama la beta 2 microglobulina, que sería esta cadena de color rojo, que se produce en el cromosoma 15. Es decir, cuando se sintetiza el MHC clase 1, se sintetiza por separado la cadena alfa y por separado la cadena beta 2 microglobulina. Posteriormente,
dentro de la célula se van a ensamblar para luego dar lugar al MHC de clase 1, ¿no? Hacia el lado derecho de la gráfica ustedes pueden ver también en el caso del MHC de clase 2, este está conformado por dos cadenas que atraviesan la membrana. Por un lado la cadena de tipo alfa y la otra se llama la cadena de tipo beta. La cadena de tipo alfa tiene un segmento llamado alfa 1, alfa 2, tiene una región transmembrana, ¿no? Y los genes que dan lugar a esta cadena también se encuentran en el DNA germinal, como los pueden ver de colores, amarillo, rojo, verde o celeste. Esos genes normalmente se expresan para dar lugar a la cadena alfa del MHC de clase 2. Por otro lado, en este caso la cadena beta también está conformada por una región beta 1, otra región beta 2, ¿no? Cada una de estas regiones y la región transmembrana tienen sus genes a nivel del DNA germinal. Estos tienen que expresarse en RNA mensajero y después se sintetiza la cadena beta. Y entonces en el MHC clase 2, la cadena alfa y la cadena beta se ensamblan para formar el MHC de clase 2, ¿no? Si vemos de manera un poco más específica la estructura de esta molécula del MHC, en este caso MHC clase 1, podemos ver de manera esquemática mejor cómo es la estructura de este MHC clase 1, ¿no? Entonces ahí pueden ver en la gráfica se representa la membrana celular. Esta podría ser, por ejemplo, la membrana de una célula dendrítica, un macrófago o un linfocito B, o perdón, una célula presentadora de antígeno. Entonces ustedes pueden ver ahí como la cadena alfa de color verde, ¿no?, se incrusta en la membrana y forma lo que sería la región transmembrana. Luego hay un segmento llamado alfa 3 que se encontraría en la región constante, y luego tenemos un segmento llamado o una región llamada región variable, que está conformada por el segmento alfa 2 y el segmento alfa 1. Toda esa es la cadena alfa del MHC1, que es la única que se inserta en la membrana, ¿no? Y una cosa importante es que entre el segmento alfa 1 y alfa 2, en la región variable del MHC de clase 1 se forma lo que se ha denominado la hendidura del MHC. Esa de hendidura del MHC es un lugar estructuralmente importante porque ahí es donde se va a colocar el antígeno o el péptido antigénico o el epítope que tiene que ser presentado, ¿no? Y acompañando la cadena alfa se encuentra entonces, como dijimos, la cadena beta 2 microglobulina, que estaría conformando la región constante del MHC de clase 1. Y es una cadena que se produce no en el cromosoma 6, sino en el cromosoma 15. Al lado derecho de la estructura del MHC1 pueden ver por estudios de cristalografía cómo es la hendidura del MHC de clase 1, ¿no? Y ahí se incluye un péptido, que sería un péptido antigénico, que está entrando a la hendidura del MHC de clase 1. Entonces, a partir de ese momento ya se podría hacer la presentación del antígeno a través de la molécula de clase 1. Ahora veamos la diferencia estructural con el MHC de clase 2. En este caso, como pueden ver, hay dos cadenas que se incrustan en la membrana de la célula presentadora. Podemos hablar del lado izquierdo, tenemos la cadena alfa, y del lado derecho la cadena beta. La cadena alfa, ¿no?, tiene un segmento alfa 1 y un segmento alfa 2. Tiene una región transmembrana, que es la que permite el anclaje a la membrana de la célula presentadora. El segmento alfa 2 es la región constante y el segmento alfa 1 es la región variable. Por otro lado, la cadena beta del MHC clase 2 también tiene dos segmentos, el segmento beta 1 y el segmento beta 2. El segmento beta 2 también, la cadena beta se incrusta a la membrana, ¿no?, a través de la región transmembrana. La porción beta 2 o el segmento beta 2 forma parte de la región constante y el segmento beta 1 forma parte de la región variable. En este caso, al igual que en el MHC clase 1,
también se forma una hendidura que en este caso está conformado ya no como solamente por la cadena alfa, como el caso del MHC1, sino que en este caso está conformado por parte de la cadena alfa, que sería el alfa 1, y por parte de la cadena beta, que sería el beta 1. Entonces, alfa 1 y beta 1 formarían la hendidura del MHC de clase 2. Y como dijimos hace un rato, en la hendidura es el lugar donde se va a colocar el péptido antigénico, el epítope o el antígeno, como quieran llamarlo, para que se produzca la presentación del antígeno. Entonces, tanto en el MHC de clase 1 como en el MHC de clase 2, una de las estructuras más importantes que podemos encontrar es la estructura de la hendidura, ¿no? Como se puede ver en esta otra gráfica, se presenta solamente la estructura de la hendidura, ¿no? Se dice que en el HLA clase 1 o MHC clase 1, la hendidura está conformada por un piso en beta hoja plegada, ¿no? Que son las estructuras aparentemente en línea, paralelas, que se ven en la gráfica, y unos bordes conformados por una alfa hélice, que serían esos espirales que se ven también ahí en la gráfica. Y hacia el lado derecho, ustedes pueden ver otra estructura, en este caso tridimensional, de la hendidura, donde se puede ver que la zona en rojo correspondería al epítope que encaja en esa hendidura del MHC, es decir, al epítope antigénico que se va a presentar a los linfocitos T. Y en el caso del MHC o HLA de clase 1, la longitud de la mayoría de esos epítopes está entre los 8 a 11 aminoácidos. Entonces, ustedes imagínense, si estamos procesando a un patógeno como una bacteria, lo que hace la célula presentadora de antígeno es procesar esa bacteria para extraerle un epítope que tiene una longitud de 8 a 11 aminoácidos. Eso es lo que se le presenta al linfocito T. Por eso es que decimos que los linfocitos T forman parte de la inmunidad específica, porque tienen ese grado de especificidad, ese grado de reconocimiento de los epítopes antigénicos de un patógeno, por ejemplo, ¿no? En la parte baja de la figura pueden ver también la estructura de la hendidura del HLA2 o MHC de clase 2, donde en este caso la beta hoja plegada y el alfa hélice son compartidos por parte de la cadena alfa y parte de la cadena beta del MHC de clase 2. Y como pueden ver también en la gráfica tridimensional a la derecha, la estructura en color rojo representaría el epítope o el antígeno que se coloca en la hendidura de ese MHC, que en este caso se dice que son epítopes de un tamaño más grande. En ese caso estamos hablando de una longitud de entre 10 a 30 aminoácidos, que es la longitud máxima que se puede encajar en esa hendidura del MHC de clase 2. Entonces podríamos decir que el MHC clase 1 presenta epítopes de menor tamaño y el MHC de clase 2 presenta epítopes de mayor tamaño. Si seguimos escarbando un poco más en lo que es la hendidura del MHC, vamos a ver que cuando interacciona un péptido o epítope o antígeno con la hendidura del MHC, no lo hace en su totalidad, ¿no? Ahí pueden ver ustedes que del lado de la molécula del HLA o MHC existen los que se denominan los bolsillos de la molécula del HLA. Es decir, que solamente unos cuantos aminoácidos de ese epítope se van a encajar en esta porción de la hendidura del MHC. Mientras que los que quedan libres estarán destinados para el reconocimiento cuando se acerque el TCR o el TCR entra en contacto con este MHC más el epítope que está siendo presentado. Entonces se puede hablar de unos bolsillos que son los que permiten encajar al epítope. Estos bolsillos se encontrarán entonces en la hendidura del MHC. Cuando hablamos de la presentación del antígeno, tenemos que hablar que existe también una
restricción en lo que es la presentación del antígeno por las moléculas, ya sea del MHC clase 1 o del MHC clase 2. ¿A qué se refiere esta restricción? A que, por ejemplo, los linfocitos citotóxicos o CD8 solamente reconocen aquellos antígenos que son o que les son presentados por el MHC de clase 1, mientras que los linfocitos CD4 solamente reconocen a los antígenos que les son presentados por el MHC de clase 2, ¿no? Entonces hay una restricción al tipo de molécula. ¿Y a qué se debe esa restricción? Se debe precisamente a que, como ustedes recuerdan, los linfocitos citotóxicos, ¿no?, tienen una molécula que los identifica, que es la molécula CD8, ¿ok? Pero esa molécula CD8 actúa también como una especie de correceptor, es decir, tras el reconocimiento del TCR del linfocito citotóxico por el epítope y el MHC de tipo 1, el CD8, como pueden ver ahí en la gráfica, se ancla a una región alfa 3 no polimórfica de el MHC de tipo 1. Entonces parece que hay existe una alta especificidad del CD8 por esa región del MHC de clase 1 y no por el MHC de clase 2. Entonces esto explicaría por qué solamente a través de la molécula MHC de clase 1 se presentan antígenos a los linfocitos T citotóxicos. Y en el caso de el MHC de clase 2 también existe algo similar, ¿no? Entonces el MHC de clase 2 que presenta el epítope al TCR del linfocito CD4, este linfocito T helper tiene este correceptor llamado CD4 que entonces sería el encargado de reconocer a una estructura del MHC clase 2 que vendría a ser el dominio beta 2 no polimórfico, de tal manera que solamente se restringe a la unión al MHC clase 2 y no al clase 1. Por eso es que siempre decimos que existe prácticamente esa regla de que los linfocitos CD4 reconocen el MHC2 y los CD8 reconocen el MHC de tipo 1. Entonces, la molécula del MHC es de suma importancia porque desde el punto de vista fisiológico es el que le confiere la especificidad a la interacción entre la célula presentadora y el linfocito T, pero además también le confiere una región de alto polimorfismo. Fíjense, la zona de la hendidura, que es donde se coloca normalmente el epítope o el antígeno, se dice que es una zona altamente polimórfica, es decir, una zona altamente variable, porque requiere precisamente unirse a los distintos tipos de antígenos que existen en la naturaleza. Entonces, si nosotros necesitamos presentar un antígeno de una bacteria, de un virus, de un parásito, de un hongo, evidentemente esa región de la hendidura del MHC tiene que ser altamente polimórfica para que pueda reconocer a prácticamente cualquier tipo de antígeno presente en la naturaleza. Entonces, esta restricción del MHC, ya sea de tipo 1 o de tipo 2, por los linfocitos CD8 o CD4 respectivamente, tiene que ver también con el tipo de respuesta frente a los patógenos y la naturaleza de infección del patógeno, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que existen patógenos que normalmente infectan a las células y se quedan a nivel del citoplasma de las células. Esos se conocen como patógenos citosólicos, ¿no? Normalmente estos son degradados a nivel del citoplasma. Sus péptidos deben ser entonces procesados y colocados en una molécula de clase 1, de tal manera que la presentación de los antígenos se va a dar hacia los linfocitos CD8 y el efecto que va a ocurrir tras la presentación es que estos linfocitos CD8 eliminen a la célula que ha sido infectada por el patógeno citosólico, es decir, se activa un mecanismo de citotoxicidad por parte de los linfocitos CD8, ¿no? Mientras que también vamos a ver por el otro lado que los patógenos pueden infectarnos a través del sistema de vesículas que tienen las células, ¿no? Como en este caso, la célula
en este caso el macrófago, por ejemplo, captura un patógeno y lo interioriza a través de una vesícula. Te dirán, está dentro del citoplasma. Sí, pero a diferencia del otro patógeno, mientras está dentro de la vesícula, todavía se le puede considerar como un ambiente externo. De tal manera que en la vesícula se van a liberar una serie de enzimas que van a producir la lisis o la ruptura del patógeno para procesarlo hacia péptidos antigénicos que puedan ser transportados a la molécula del MHC de clase 2. Y en este caso se va a hacer la presentación a los linfocitos CD4. Estos linfocitos CD4 mediante sus mecanismos efectores básicamente van a activar la eliminación de estos patógenos o parásitos intracelulares a través de las citoquinas que liberan los linfocitos CD4 y que ayudan al macrófago a eliminar el patógeno, por ejemplo, ¿no? Otro mecanismo similar, en este caso en el cual los linfocitos B participan, ellos lo que aprovechan en este caso son las inmunoglobulinas de membrana que les sirven como receptores para captar a los patógenos o a las toxinas, por ejemplo, que liberan muchos patógenos también, las capturan, las interiorizan. Una vez dentro el antígeno es procesado, ¿no?, a nivel del sistema de vesículas acidificadas, son destruidos, son degradados más las proteínas antigénicas, son colocadas luego en la molécula del MHC de clase 2 para presentarlo a los linfocitos CD4. Tras esta presentación, los linfocitos B se activarán y empezarán a producir inmunoglobulinas para eliminar a las bacterias intracelulares o a las toxinas que éstas normalmente producen a través de la neutralización. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo ahora es que existen mecanismos mediante los cuales las células, sobre todo las células presentadoras de antígeno, aprovechan la molécula de MHC1 o de MHC2 para presentar sus antígenos a los linfocitos ya sea CD8 o CD4 respectivamente. De esta manera que ahora vamos a revisar con un poco más de detalle lo que normalmente ocurre cuando se produce la presentación del antígeno, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta, primero que nada, que existen dos vías mediante las cuales podemos presentar los antígenos. Y esas vías tienen que ver precisamente con los tipos de MHC1 o 2. Entonces, hablamos de la vía endógena como una vía que está restringida al MHC de clase 1. ¿Por qué? Porque utiliza precisamente mecanismos para hacer la presentación a través de esta molécula de clase 1. Por eso se le llama restringida al MHC de clase 1. Y en este caso, normalmente, el origen de los antígenos que van a formar parte de la vía endógena es un origen intracelular. Es decir, el antígeno tiene que aparecer de dentro de la célula para que se pueda colocar en el MHC de clase 1. El otro tipo de vía se conoce como la vía exógena, y en este caso esta vía está restringida al MHC de clase 2, y más bien acá los antígenos vienen desde afuera de la célula, es decir, son capturados desde afuera, son procesados para luego colocarse en la molécula del MHC de clase 2. Vamos a empezar entonces primero describiendo lo que son los pasos o mecanismos que tenemos a nivel de la vía endógena o de la vía de la presentación a través del MHC de clase 1. En este tipo de mecanismos, un ejemplo muy típico que se va a encontrar en la mayoría de libros, por ejemplo, es el de la infección por los virus, o en todo caso la presentación de antígenos virales. Como ustedes saben, normalmente cuando un virus infecta a una célula, el material genético del virus se fusiona con el material genético de la célula. Eso de alguna manera permite a esta célula, si estamos hablando de una célula presentadora de antígenos, por ejemplo, poder expresar los antígenos del virus desde dentro de la misma célula presentadora. Entonces es posible que a nivel de esta célula se exprese una proteína viral, la cual normalmente va a atravesar el retículo endoplasmático, ¿no?,
va a sintetizarse precisamente dentro de la célula como una proteína viral, pero en este caso las células normalmente tienen un sistema de barrido de proteínas que normalmente les son extrañas. Y a través de un proceso conocido como la ubiquitinización, esta proteína viral normalmente se marca con un residuo de ubiquitina y se pasa a través de una organela que se encuentra en el citoplasma de este tipo de células presentadoras de antígeno, llamado el proteosoma. Y el proteosoma es un complejo enzimático que básicamente se encarga de degradar a la proteína, en este caso proteína viral. La va a degradar para generar péptidos que son mucho más pequeños que la proteína viral, que es demasiado grande como para ser colocada en el MHC de clase 1. Entonces se degrada hacia la formación de péptidos más pequeños. Varios péptidos provenientes de la proteína viral serán ahora transportados hacia el retículo endoplasmático a través de una especie de bomba succionadora llamada la proteína TAP. Esa proteína TAP permite entonces que todos los péptidos generados pasen al retículo endoplasmático. Ojo que acá vamos a tener péptidos que son muy inmunogénicos y péptidos que no son muy inmunogénicos. En este caso, obviamente lo que le conviene a la célula presentadora es presentar los péptidos que sean más inmunogénicos, lo cual permita activar de manera eficiente a los linfocitos TCD8 en este caso. Ahora, otro evento también que está ocurriendo durante el procesamiento de esta proteína viral es el ensamblaje de la molécula MHC de clase 1, ¿no? Hemos dicho que esta molécula está conformada por una cadena alfa y una cadena beta 2 microglobulina, y que la cadena alfa se produce en el cromosoma 6, mientras que la cadena beta 2 microglobulina se produce en el cromosoma 15. Por lo tanto, cuando está llegando este péptido viral, estas moléculas tienen que sintetizarse. Entonces, la célula presentadora debe activar sus genes para sintetizar la cadena alfa y para sintetizar la cadena beta 2. Esta cadena beta 2 microglobulina y cadena alfa viajan hacia el retículo endoplasmático y es ahí donde se ensamblan, donde se fusionan para formar la molécula del MHC de clase 1. Y es ahí también en el retículo endoplasmático donde entonces vamos a ver que los péptidos antigénicos virales van a acercarse hacia la molécula MHC de clase 1 y, como pueden ver, se van a colocar en la estructura que hemos descrito como la hendidura del MHC de clase 1. Entonces, en este momento, la molécula MHC de clase 1 junto con su péptido viral van a ser transportados desde el retículo endoplasmático hacia la superficie celular de esta célula presentadora de antígeno. Y lo siguiente que debe ocurrir ahora entonces es que un linfocito TCD8, a través de su TCR y su molécula CD8, reconozcan a esta molécula MHC clase 1 con el péptido viral que está presentando, ¿no? Con lo cual se empezaría a armar la primera señal de presentación del antígeno hacia el sistema de los linfocitos CD8. Entonces, de una manera así muy genérica, ese sería el mecanismo de la vía endógena para la presentación de los antígenos a través del MHC de clase 1. Tenemos asimismo otro mecanismo más, que es la vía exógena o restringida al MHC de clase 2, y en este caso, como dijimos anteriormente, normalmente el antígeno viene de fuera de la célula. Y como pueden ver acá en la gráfica, se ve una proteína extraña, ¿no? Esto podría ser, por ejemplo, una toxina bacteriana o algún patógeno externo, alguna estructura antigénica que está siendo capturado, está siendo endocitado en este caso por la célula presentadora. Entonces, por lo general, se produce una invaginación de la membrana que engloba la proteína extraña en lo que se conoce como el fagosoma, ¿ok? Pero ese fagosoma luego se va a fusionar con otro sistema de vesículas llamado el lisosoma, ¿no? El fagosoma con el lisosoma formarían entonces el fagolisosoma.
Y el lisosoma tiene la particularidad de contener lo que se llaman enzimas líticas, que son dependientes del pH, que en este caso normalmente están inactivadas, pero cuando se produce la fusión con el fagosoma se activan, y estas enzimas líticas lo que van a hacer es romper a la proteína extraña, generando ahora antígenos bacterianos o peptídicos que son mucho más pequeños, y esos antígenos normalmente deben ser llevados para colocarse en la hendidura del MHC de clase 2. Nuevamente, mientras estos eventos empiezan a ocurrir, automáticamente también la célula empieza a sintetizar sus moléculas del MHC de clase 2. En este caso, las dos cadenas alfa y beta se fusionan y llegan a nivel del retículo endoplasmático, ¿no? Una cosa peculiar que ocurre en este caso es que la hendidura, mientras está en el retículo endoplasmático, la hendidura del MHC de clase 2 es taponeada por lo que se denomina la cadena invariante, ¿ok? Entonces, esa cadena invariante prácticamente lo que hace es taponear la hendidura para que ningún otro péptido que esté dando vueltas por ahí se pueda colocar en la hendidura y quede libre. ¿Okay? Luego entonces esta molécula del MHC de clase 2 junto con su cadena invariante salen a través de un sistema de vesículas, salen del retículo endoplasmático y se encuentra con la vesícula que contiene a los antígenos bacterianos. ¿Okay? Cuando ocurre ese encuentro, la cadena invariante, o también conocida como proteína CLIP, desaparece de la hendidura del MHC de clase 2. Y eso también se da gracias a que existe la colaboración de una molécula llamada el HLA-DM, que lo que se sabe es que se requiere de su presencia para que esa hendidura se destape. Y una vez que se destapa la hendidura del MHC clase 2, está libre para que los péptidos o antígenos, en este caso por ejemplo bacterianos, se puedan colocar en la hendidura del MHC de clase 2, y luego esta va a ser transportada hacia la membrana celular de la célula presentadora de antígenos. Una vez ahí, junto con la interacción con el linfocito CD4, este va a reconocerlo a través del TCR, y la molécula CD4 va a anclarse hacia la molécula del MHC de clase 2. Con lo cual, en este caso, también estamos reproduciendo la primera señal de interacción entre la célula presentadora y el linfocito T CD4. Entonces, esas son dos de las vías que normalmente utilizan las células presentadoras de antígeno para precisamente hacer eso, presentar los antígenos a los linfocitos T. Y a pesar de que las hemos descrito por separado, eso no quiere decir que cada una se dé también de manera individual en las células presentadoras de antígeno. Existe lo que se conoce como la presentación cruzada o cross presentation. En este caso, entonces, ambas vías, tanto la vía endógena como la vía exógena, podrían fusionarse para al mismo tiempo presentar antígenos, ya sea a los linfocitos CD8 o a los linfocitos CD4. ¿Cómo se ve esto gráficamente? Ahí lo pueden ver en la gráfica de presentación cruzada. Si, por ejemplo, iniciamos con que la célula presentadora captura un antígeno, es decir, lo endocita, ¿no? Lo normal es que este antígeno que viene de afuera sea llevado a través de la vía del MHC de clase 2, ¿no?, a una molécula precisamente de MHC clase 2, para que se fusione, salga a la superficie y se le presente a un linfocito T CD4. Eso es lo que normalmente podría ocurrir. Pero acuérdense que la estructura conocida como el fagolisosoma eventualmente podría romperse, y algunos de esos antígenos que están ya dentro de la célula podrían seguir la vía de presentación de antígenos a través del MHC de clase 1, o también conocida como vía exógena o endógena, perdón. Entonces, esas proteínas a su vez podrían pasar a través del proteosoma y ser degradadas todavía a péptidos mucho más pequeños, que van a llegar al retículo endoplasmático, se van a encontrar con el MHC clase 1
y luego van a ser transportados a la superficie de la célula para presentarlos a los linfocitos TCD8. Por lo tanto, la presentación cruzada permite que una célula presentadora al mismo tiempo pueda presentar antígenos tanto a los CD4 como a los CD8. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre luego de la presentación de los antígenos, ya sea a través del complejo de histocompatibilidad clase 1 o clase 2 hacia los linfocitos T, ¿no? Hemos visto hasta ahorita que se presenta el antígeno a través del MHC y el linfocito T debe tener un TCR que sea capaz del reconocimiento de este antígeno. Pero eso no es suficiente para activar al linfocito T, ¿no? Se requieren de otras señales que activen a los linfocitos T. Y además existe lo que se llama una comunicación entre células, es decir, tanto la célula presentadora de antígeno como el linfocito T van a intercomunicarse a través de una serie de señales. Esas señales se llaman señales coestimuladoras, que van a permitir entonces la activación de los linfocitos T, y eso demanda que existan moléculas de superficie que se unan en ambos lados, tanto por la célula presentadora como por el linfocito T. Entonces, en este esquema podemos ver precisamente cómo se van desarrollando estas señales, ¿no? Del lado derecho, en color amarillo, por ejemplo, tenemos a la célula presentadora de antígeno normal. Esta puede ser una célula dendrítica, un macrófago o un linfocito B. Y del lado izquierdo tenemos a el linfocito T, representado por una célula en color celeste, ¿no? Entonces, como ya vimos hace un rato, los mecanismos de presentación de antígeno llevan a que el MHC, que es la molécula de color rojo, coloque un epítope para ser presentado hacia el TCR del linfocito T. Como pueden ver ahí, esto se conoce como la primera señal de presentación de antígeno o antígeno específica. Esa primera señal va a llevar órdenes hacia el interior del linfocito T que van a activar genes que a su vez permiten la expresión de una serie de moléculas de superficie, tanto por el lado del linfocito T como por el lado de la célula presentadora. Y eso es lo que conocemos como señal coestimuladora o segunda señal. Eso va a permitir entonces que en ambas direcciones se generen señales que son importantes para la activación, en este caso, de los linfocitos T. Eso va a conllevar que se expresen, por ejemplo, dentro de esas proteínas o lo que señaliza estas proteínas, es la aparición de las citoquinas, en este caso que van a actuar de manera paracrina, como el caso de la interleuquina 12, por ejemplo, que la célula presentadora se la puede enviar al linfocito T, o la interleuquina 2, que el mismo linfocito T utiliza de manera autocrina para, o como factor de crecimiento para activarse y seguir su vía de proliferación, ¿no? Entonces, olvidándonos, bueno, en todo caso, el modelo se conoce como el modelo de los dos pasos, la señal 1 y la señal 2. La señal 1, como ya vimos, es antígeno específica, y la señal 2 es una señal coestimuladora. ¿Cuál es la consecuencia de que se produzcan estas dos señales? Bueno, en este caso vamos a ver que se va a producir la activación. En este caso, activación del linfocito T, pero también podría ser activación del linfocito B, si es el que participa. Se promueve la proliferación, tanto del linfocito T o del linfocito B. Se evita que tanto el linfocito T o el linfocito B entren en anergia o apoptosis. Porque ¿qué pasa? Normalmente cuando se produce la presentación de algunos antígenos, sobre todo antígenos provenientes de patógenos, si no existe la segunda señal, lo más probable es que los linfocitos T entren en anergia o sean eliminados por mecanismos de apoptosis. Entonces, un linfocito en anergia va a ser un linfocito que puede estar vivo, pero no va a actuar cuando se le requiera para la respuesta. Mientras que una célula que está en apoptosis es una célula que básicamente en algún momento se va de todas maneras a morir. Entonces, la segunda señal evita que estas células
linfocitos T o B entren en anergia o apoptosis. Además, la segunda señal también promueve la diferenciación hacia células efectoras y células de memoria, ¿no? Por ejemplo, si se trata de linfocitos CD4, cuando estos se activen, probablemente se diferencien hacia TH1, hacia TH2 o hacia TH17, que son células que participan importantemente en la defensa. Pero además, como dijimos al inicio, la inmunidad adaptativa por parte de los linfocitos T o la inmunidad por parte de los linfocitos B genera la memoria inmunológica. Eso quiere decir que tras esta segunda señal se van a generar linfocitos T o B de memoria. Y por último, obviamente, se promueve la cooperación entre células como las células presentadoras o también como en el caso de los linfocitos T o B. Para describir entonces ahora un poco cómo es que se desarrolla la segunda señal coestimuladora, vamos a olvidarnos por un lado de la primera señal de presentación de antígeno y vamos a centrarnos en la segunda señal. Una de las primeras interacciones que ocurren en la segunda señal coestimuladora es la unión entre las moléculas CD28 que se encuentran en el linfocito T y CD86 que se empiezan a expresar en el linfocito, en la célula presentadora de antígeno. Eso conlleva a que se envíe una señal positiva hacia el linfocito T para que éste exprese una molécula llamada CD40 ligando. Esta molécula CD40 ligando debe unirse a su contraparte en la célula presentadora de antígeno llamada CD40. Entonces ahí hay una interacción entre CD40 ligando y CD40 que ahora genera una señal positiva, pero que en este caso va en dirección hacia la célula presentadora de antígenos. Cuando esto ocurre, la célula presentadora de antígenos mejora su capacidad de expresión de moléculas CD86, ¿no? Es decir, se expresa más CD86 y eso va a permitir que hayan más moléculas CD86 que se unan al CD28 y ahora generen una señal positiva, pero hacia el lado del linfocito T. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Entonces, primero hubo una señal hacia el linfocito T, luego se la devolvió hacia la célula presentadora y ahora otra vez regresa la señal hacia el linfocito T a través del CD28. Y esa señal entre CD86 y CD28 ahora tiene por función estimular la expresión de genes para citoquinas, específicamente los genes de interleuquina 2, ¿no? Los cuales de manera autocrina actúan sobre el mismo linfocito T y fomentan su activación y su nivel de proliferación. Entonces, a partir de ahí es donde se empieza a montar una respuesta inmune celular adquirida o adaptativa, ¿no? Entonces, este modelo de las dos señales y en específico la segunda señal que hemos indicado es clave para que se puedan producir la activación de células como los linfocitos T. Y en este caso el CD28 en el linfocito T es una molécula activadora, es una molécula promotora de la activación del linfocito T y que normalmente la vamos a ver presente o expresada cuando los linfocitos T entran en contacto o se les presentan antígenos extraños que son los que motivan normalmente la aparición de esta molécula. Por el contrario, también existen sistemas de control a nivel del sistema inmune que son dados por moléculas que hacen la actividad opuesta. Es decir, así como el CD28 activa al linfocito T, existe una molécula que inhibe su activación, ¿no? Y eso normalmente ocurre mediante mecanismos de control fisiológico. Una de esas moléculas es la conocida como CTLA4. El CTLA4, si estuviera presente acá, más bien lo que haría es inhibir la activación del linfocito T. Este no produciría interleuquina 2 y no se iniciaría la proliferación, ¿no? Y en esos casos normalmente se van a dar cuando existe un sistema de regulación del sistema inmune, ¿no? Entonces ahí es donde ese tipo de moléculas nos pueden ayudar
a, de alguna manera, detener la respuesta inmune porque ya no es necesario probablemente este tipo de respuestas. Sin embargo, también pueden aparecer en algunas condiciones, ¿no? Por ejemplo, en el cáncer. Ustedes saben que en el cáncer los T reguladores normalmente son estimulados más bien por los factores tumorales para que estos se sobreexpresen y de alguna manera bloqueen a los linfocitos T. Y en el caso de la autoinmunidad es al revés también. Estos linfocitos T se disparan porque precisamente no hay un sistema de regulación como el CTLA4 que impida que se activen los linfocitos T y en ese caso generen una respuesta autoinmune. De tal manera que, entrando justamente en el tema de la regulación, vamos a hablar un poco también sobre los linfocitos T reguladores, ¿no? Que son células que forman parte precisamente de la regulación del sistema inmune. Son células que se van a originar también en el timo, siguen prácticamente las mismas rutas de desarrollo, salen de la médula ósea, se dirigen al timo y ahí es donde aparecen. Pero sin embargo, la teoría de aparición de estas células T reguladoras tiene que ver con con el grado de avidez que tiene el TCR por el reconocimiento de las moléculas propias, ¿no? Entonces se dice normalmente que en el timo, que es donde ocurren los procesos de selección de los linfocitos T actos, aquellos linfocitos T que tienen una avidez muy alta por lo propio son automáticamente eliminados por mecanismos de apoptosis, ¿no? Mientras que aquellos que tienen una avidez intermedia, ellos tienen una característica, que sobreexpresan el gen del FOXP3, que es un gen que aparece en los linfocitos T reguladores. Por lo tanto, esas células no son eliminadas, sino que más bien pasan a la periferia como linfocitos T reguladores y son los que promueven entonces estos mecanismos de regulación a nivel del sistema inmunológico. Una característica, como decía entonces, es la expresión de este factor de transcripción FOXP3, que solamente lo tienen los T reguladores y ningún otro tipo de linfocito T cuenta con ellos. Además del FOXP3, ustedes van a encontrar lo que es el inmunofenotipo de los T reguladores la presencia de la molécula CD4, es decir, se podría decir que los T reguladores son linfocitos T helper. También existen linfocitos CD8 reguladores, pero se conoce muy poco en relación a sus propiedades. Más se conoce en relación a los FOXP3 CD4. Otra característica importante es que poseen la molécula CD25, que está bastante alta, está sobreexpresada. Ese CD25 no es otra cosa que el receptor para la interleuquina 2. Eso quiere decir que estas células T reguladoras reciben la interleuquina 2 y se produce su activación. Otro marcador que últimamente se está utilizando es el CD127, que es el receptor para interleuquina 7, que en este caso los T reguladores deben tenerlo negativo o en baja proporción. Otro marcador es el CTLA4, que también en este caso, por tratarse de un receptor inhibidor, está en una proporción muy alta. PD1 es similar a CTLA4, por ejemplo, también, y dentro del grupo de citoquinas, los T reguladores principalmente producen TGF-beta e interleuquina 10. Entonces, eso es importante para el rol regulador de los linfocitos T reguladores, ¿no? La expresión de receptores inhibidores, las citoquinas inhibidoras y la dependencia de interleuquina 2, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, normalmente los T reguladores se originan en el timo, ¿no? Y cuando salen del timo, a ellos se les conoce como T reguladores naturales, ¿no? Y eso es importante resaltarlo porque también es posible inducir una población de linfocitos T reguladores llamados inducibles. Estos T reguladores inducibles normalmente actúan cuando los T reguladores naturales son insuficientes para montar una respuesta inmunológica. De tal manera que los T reguladores inducibles aparecen a partir de los CD4 que salen normalmente del timo, que son los que se llaman linfocitos T helper. Ellos se pueden convertir en T reguladores inducibles, ¿no? Y como repito, básicamente los reguladores inducibles actúan cuando
los naturales son insuficientes. Los T reguladores entonces pueden actuar a nivel, por ejemplo, de lo que es la inhibición de la activación del linfocito T, ¿no? Eso quiere decir que cuando se produce la presentación de un antígeno al linfocito T, a un linfocito T virgen, el T regulador puede acercarse a estas dos poblaciones de células y puede a través del CTLA4 inducir la inhibición del T regulador, perdón, del linfocito T naïf o virgen. Entonces, de esa manera evita que se le presente el antígeno adecuadamente y no se activa. Pero si ya se produjo la activación de este linfocito virgen y este, por ejemplo, se convirtió en linfocito efector, a este nivel también los linfocitos T reguladores todavía podrían inactivar la función del linfocito T efector, ¿no? Normalmente esta acción la pueden realizar a nivel de la periferia y en el caso anterior normalmente ocurre a nivel del timo. De manera que la respuesta inmune por estos se puede regular de manera importante a varios niveles por estos linfocitos T reguladores. Otra cosa importante tener en cuenta, por ejemplo, es que algunas deficiencias en la expresión de este tipo de marcadores de los linfocitos T han llevado precisamente al desarrollo de ciertas enfermedades, sobre todo enfermedades de tipo autoinmune, ¿no? Una muy conocida, por ejemplo, es aquella que se produce frente a la mutación de la proteína FOXP3, ¿no? Esta mutación de la proteína FOXP3 en los T reguladores normalmente genera una enfermedad autoinmune conocida como IPEX o también conocida como disregulación inmune, poliendocrinopatía, enteropatía ligada al cromosoma X. Es decir, fíjense cómo el hecho de mutar un factor de transcripción como FOXP3 en los T reguladores puede generar una enfermedad autoinmune que afecta sobre todo a nivel de órganos endocrinos, ¿no? También se ha visto que las T reguladoras podrían inclusive utilizarse con fines terapéuticos, porque si en algunas enfermedades autoinmunes existen deficiencias en la actividad de los T reguladores, se podrían de manera adoptiva transferir estas T reguladoras para de alguna manera tratar enfermedades como la enfermedad de injerto contra huésped, enfermedades como el cáncer o algunas enfermedades infecciosas en las cuales estas poblaciones estén de alguna manera trabajando mal. Uno de los mecanismos que normalmente se han sugerido para este aspecto es el hecho de que las T reguladoras entran o actúan a nivel del contacto célula-célula, ¿no? En esta gráfica ustedes pueden ver en la parte de arriba lo que normalmente ocurre en una respuesta de presentación de antígenos al linfocito T de manera normal, ¿no? Como ya vimos, se producen las dos señales y los linfocitos T se activan y inclusive dejan linfocitos de memoria. Pero cuando las T reguladoras actúan, en este mecanismo de presentación de antígeno, una forma de hacerlo es unirse a través de su TCR, porque estas T reguladoras tienen un TCR que pueden reconocer al antígeno que está siendo presentado a través de la molécula del MHC. Y eso puede generar señales coestimuladoras que en este caso van a llevar a la expresión de la molécula CTLA4. Ya no es como en el caso normal, en el cual se expresaba CD28. Y en este caso el T regulador lo que va a expresar es CTLA4. Y CTLA4 es una molécula, como vamos a ver en la siguiente lámina, que se une a las moléculas de la familia B7, o sea, al CD80, al CD83, al CD86, que son moléculas coestimuladoras por el lado de la célula presentadora de antígenos. Entonces, esto, en otra condición, llevaría a la inhibición del linfocito T, en este caso, que está entrando en contacto con la célula presentadora de antígeno. Pero por el lado del linfocito T regulador, el mecanismo que se propone es que la molécula CTLA4 prácticamente arrancaría de la superficie de la célula presentadora de antígeno a las moléculas de la familia B7,
CD80, CD83, etcétera, y las interiorizaría dentro del linfocito T regulador para generar su degradación dentro del T regulador. Por lo tanto, si no existe la molécula B7 en la célula presentadora de antígeno, lo más probable es que no se genere la señal coestimuladora que es necesaria para activar a el linfocito T. Con lo cual gran parte de la respuesta inmune, en este caso, se vería perjudicada, ¿no? Y en este caso, bueno, dependiendo del entorno, se ve perjudicada en este caso para bien, porque el T regulador de alguna manera evita que se expanda un determinado tipo de respuesta. Y eso es todo. Muchas gracias.